Hola a todas, a todos, a todes. Bienvenidos sean ustedes a este nuevo miércoles para la igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género. Y fíjense que el lunes 16 de noviembre se cumplió un aniversario más de un hecho histórico, que parte del dolor, pero se convierte finalmente en un hecho histórico. Es el aniversario de la primera sentencia que la Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó con perspectiva de género. El caso llamado González y otras contra México, o más conocido como Campo Algodonero, no solo sentó jurisprudencia en casos de violencia hacia las mujeres, sino que además resaltó una cosa importantísima en el contexto internacional, que fue la complicidad del Estado mexicano con el crimen organizado y su amparo a quienes cometían feminicidios. La Coordinación para la Igualdad de Género, y quiero en este momento decir que hablo a nombre de nuestra coordinadora, la doctora Tamara Martínez Ruiz, quiso unirse a esta conmemoración a través de dos eventos. El lanzamiento, en primer lugar, de nuestro canal radiofónico en línea llamado Violeta y Oro, en el que podrán encontrar, para empezar, un estupendo podcast sobre el tema. Ese es el primer evento que les invitamos a escuchar. El segundo es este que hoy tenemos, nuestro miércoles para la igualdad, con la posibilidad de ver a dos mujeres muy involucradas en la sentencia y la lucha de Campo Algodonero. Las entrevistas a ellas dos fueron hechas hace poco menos de un mes y quisimos compartirlas hoy con ustedes. Les agradecemos muchísimo a ustedes que nos acompañen y a ellas, que ahora les diré quiénes son, que nos hayan primero regalado su testimonio y sus reflexiones al respecto, y segundo, que nos hayan permitido compartirlas aquí en este espacio el día de hoy para conmemorar la sentencia de Campo Algodonero. Ellas son Andrea Medina Rosas y Atsiri Ávila López. Si me lo permiten, voy a leer sus semblanzas. A las dos quiero decir una vez más que les estamos profundamente agradecidas, fundamentalmente como mujeres preocupadas por los derechos humanos, por el trabajo que han hecho en contra de la violencia feminicida. Andrea Medina Ramos nació en Guadalajara y ahí estudió Derecho en el ITESO. Durante sus estudios comenzó a trabajar en el acceso a la justicia para víctimas de violencia sexual y en la defensa de los derechos de las mujeres. La carencia de leyes adecuadas para ello la llevó a investigar y realizar propuestas legislativas que se presentaron a través de iniciativas populares y otros procesos sociales, así como asesorar a legisladoras, tanto locales como federales. La implementación de esta nueva legislación le ha permitido especializarse en la formación en derecho y género y formar además a operadores de justicia. Se ha especializado también en procesos para transversalizar la perspectiva de género en instituciones públicas y civiles de México. Su apuesta por difundir el conocimiento jurídico y feminista le ha permitido participar en diversos procesos locales, nacionales e internacionales a favor de los derechos humanos de las mujeres. Por ejemplo, como parte del equipo, justamente de lo que estamos hablando, del equipo jurídico de las organizaciones representantes en el caso González y otras contra México ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuya sentencia, una vez publicada, difundiría ella misma con la red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez. También en un caso de denuncia de hostigamiento sexual en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, entre otros. El interés por producir conocimiento a través de la experiencia la ha llevado a estudiar diversos diplomados, así como una maestría en estudios políticos y sociales en la UNAM, de la cual está en proceso de titulación. En esa integración de práctica y teoría ha profundizado en aristas puntuales de la construcción del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, en particular
sobre violencia sexual, en violencia de la familia, violencia feminicida, explotación sexual y prostitución, así como la violencia institucional. Feminista por tradición familiar y por propia convicción, articula esta apuesta por la libertad y la igualdad con su interés en el arte y en la educación. Con esta tiene los últimos años desarrollando procesos para construir mejores garantías de trabajo para quienes atienden y defienden a mujeres en situaciones de violencia o discriminación. Actualmente reside en la Ciudad de México y trabaja como consultora independiente. Bienvenidísima a ella. Atsiri, por su parte, Atsiri Elizabeth Ávila López, es una defensora de derechos humanos de Oaxaca, México, que trabaja una red de ciudadanas y ciudadanos compuesta por 43 organizaciones. El objetivo del observatorio es contribuir a garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Esta labor se realiza mediante esfuerzos de visibilidad y comunicaciones de los casos de feminicidio, desapariciones e intentos de feminicidio. El observatorio desarrolla estrategias para ayudar a proporcionar acceso a la justicia para casos emblemáticos de violencia feminicida. La organización contribuye a la creación, el fortalecimiento y la implementación de políticas públicas para garantizar el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia. Además de su trabajo en el observatorio, Atsiri también es miembro del Consejo Consultivo del Mecanismo para la Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. En esta función trabaja directamente con derechos humanos y periodistas en riesgo para desarrollar y fortalecer planes de protección. Dos invitadas de lujo, dos mujeres comprometidísimas con la lucha por los derechos de las mujeres en nuestro país. Las invito a escuchar sus testimonios. Gracias por estar aquí acompañándonos. Mi nombre es Atsiri Ávila, soy defensora de los derechos humanos, integrante del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y también soy consejera del Consejo Ciudadano del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en México. Cuando hablamos de la sentencia de Campo Algodonero nos remontamos a los años 90, 1993 más o menos, cuando se empieza a detectar que en un campo en Ciudad Juárez, Chihuahua, donde transitaban muchas mujeres trabajadoras de las maquilas, se empiezan a identificar o a encontrar cuerpos de mujeres que previamente habían desaparecido y que posteriormente su cuerpo fue encontrado sin vida, con señales de violencia, violencia sexual, de tortura, y eso es, digamos, lo que nos empieza a referir que algo, a prender las antenitas para decir que algo estaba sucediendo con las mujeres y que no eran desapariciones primero y después asesinatos aislados, sino que estábamos hablando de una violencia feminicida que acababa con la vida de las mujeres en el estado de Chihuahua. Sí, el caso de Campo Algodonero es emblemático a nivel nacional porque es, digamos, de entrada el reconocimiento a nivel estatal y nacional de que algo estaba sucediendo con las mujeres y que no eran asesinatos comunes, homicidios dolosos, sino que previamente a ser asesinadas las mujeres estaban siendo víctimas de otras violencias o de otros delitos como la violencia sexual, y que estaban siendo incomunicadas, etcétera. Esto de alguna manera nos envía el mensaje de los componentes de género con los que las mujeres son asesinadas. La lucha, digamos, de las mujeres, de las madres de Ciudad Juárez, es lo que ayuda de alguna manera a que se arropen o que esa misma lucha, ese mismo dolor, esa misma indignación y hambre de justicia sea lo que nos aglutine a nivel nacional para ver primero
qué estaba pasando con las mujeres en Ciudad Juárez y qué teníamos que hacer como sociedad en México para que esto no quedara impune. De ahí que se va a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente llega al máximo tribunal regional, digamos, en el continente americano, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un caso llega a este nivel después de mucho tiempo, de alguna manera, pero también por no haber encontrado la justicia en el propio país, ¿no? Significa que el Estado mexicano no otorgó o no fue garante de la justicia a nivel nacional y es por eso que las víctimas, las organizaciones de la sociedad civil, las defensoras de los derechos humanos de las mujeres acuden a estas instancias para que puedan obtener justicia. Y esa justicia llega en el 2009, en el mes de noviembre, y justamente es la primer sentencia, una sentencia con perspectiva de género, en donde se habla por primera vez del feminicidio. A partir de esa sentencia, empezamos como defensoras de derechos humanos a impulsar la tipificación del feminicidio en nuestro país y se forman, digamos, grandes redes nacionales como es el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que desde esa fecha hasta hoy en día pues se trabaja para obtener justicia en casos de feminicidio y en casos de violencia feminicida como desaparición, violencia sexual, etcétera, ya en 23 estados del país y no solamente en el estado de Chihuahua. La importancia, digamos, de estas sentencias es que es al Estado mexicano y que no solamente beneficia o impacta positivamente en los casos individuales, en este caso a los 3 asesinatos de las mujeres por los cuales fue llevado el caso a la Corte Interamericana, sino que impacta a nivel nacional a todo el Estado mexicano. Se presentan recomendaciones que si tú las realizas como autoridades estatales, municipales y federales, pues la idea es que impacte positivamente en las otras mujeres. Y justamente como dices, es el reconocimiento o poner en el ojo o señalar al Estado mexicano de que algo está pasando con las mujeres en México y que no están siendo por una parte atendidas, pero por otra parte que están siendo víctimas u objeto de violencia por el hecho de ser mujeres, arrastrando una discriminación en medio de una sociedad que nos ve como objetos, ¿no? Que ve nuestros cuerpos como eso, como un objeto que puede usarse y desecharse, y prácticamente las acciones que nos invita de alguna manera o que tendrían que hacerse porque es una sentencia, al fin y al cabo tiene que cumplirlas el Estado mexicano, pues es para de alguna manera cambiar de manera estructural todo esto que sufrimos las mujeres, como decimos, prácticamente antes, incluso antes de nacer, ¿no? Nosotras hemos dicho que la discriminación y la violencia contra las mujeres nos acompaña lamentablemente todos los días de nuestra vida o durante toda la vida, ¿no? Empezamos primero cuando, como decíamos, a veces no somos deseadas, ¿no? Y cuando llegamos y dicen, bueno, pues va a ser una niña, realmente, pues es como, bueno, pues ya ni modo, ¿no? O sea, ya para la otra, etcétera. Entonces, es una discriminación que se vive en nuestro país en diferentes formas, ¿no? Y que justamente por la complejidad, la diversidad de nuestro país, tiene que haber acciones desde las autoridades que contemplen todos estos contextos diferenciados. Los contextos, por ejemplo, comunitarios, los contextos de las mujeres que tienen que ir, en ese caso, a las fábricas a trabajar y que no tienen ni cómo trasladarse de una manera segura, que el alumbrado público es insuficiente o no existe,
que se expone a las mujeres de alguna manera a que sufran una violencia no solamente al interior de las casas, sino dentro de los hogares y en un ambiente comunitario cuando ellas realizan los traslados. La discriminación que nosotras vivimos, como decimos, eh, digamos, normal casi, y lo que esta sentencia nos dice es, a ver, no, esto que está viviendo México no es normal, tienen que tomar acciones para que se evite y de alguna manera reducir o erradicar la violencia que acompaña todos los días a las mujeres en México. De alguna manera, las autoridades se vuelven un obstáculo para alcanzar la justicia, ¿no? Se vuelven en reproductores de una violencia institucional que evita, digamos, que se puedan desencadenar o continuar desencadenando otro tipo de delitos. Cuando las familias van en busca de las mujeres a las instancias correspondientes, lo que se encuentran es con una revictimización, con una falta de perspectiva de género, nuevamente con discriminación que coloca, digamos, a las mujeres en una situación de más vulnerabilidad. ¿Por qué? Porque reproducen, digamos, señalamientos misóginos, machistas, ellos mismos se dicen, bueno, al rato regresa o ha de andar de loca, se fue con el novio, para qué la regañan, ha de estar, no sé, estresada, deprimida, lo que quieran. O sea, siempre la responsabilidad se carga hacia las mujeres, ¿no? Entonces, cuando en vez de ser los garantes de poder encontrar a las mujeres, o sea, a las autoridades no tendría que importarles ni cómo iba vestida, ni a qué hora de la tarde o del día, de la noche haya salido o haya desaparecido, sino que ellos tienen que accionar para poder garantizar la vida, la integridad, la seguridad de la mujer, la mujer, niña o adolescente que se encuentre perdida. Sin embargo, se vuelven como decían, reproductores de una violencia que, digamos, por estas omisiones, por esta falta de rapidez en el actuar, pues muchas veces en vez de encontrar a las mujeres de una manera pronta, rápida o de encontrarlas con vida, lamentablemente se encuentran las mujeres asesinadas, ¿no? O se encuentran rápidamente. Nosotras, por ejemplo, sabemos que hay estados en México donde hay ciertos delitos o ciertos grupos delincuenciales que operan de esta manera, atentando contra la vida y la integridad de las mujeres, como son los estados fronterizos como Chihuahua o como lo es, por ejemplo, Puebla, Tlaxcala, el Estado de México con Morelos, o sea, ciertos estados en donde se practica la trata de personas. Y una vez que las familias acuden buscando a una joven desaparecida y estos no accionan, pues muy fácilmente se la pueden llevar a otro estado, ¿no? Se la pueden llevar para que ellas puedan hacer otras cosas, digamos, o adentrarlas en otros delitos como la trata de personas o incluso llevárselas a otros países como lo es Estados Unidos. Entonces, esta omisión de las autoridades, pues es obviamente una señal, digamos, de la rapidez o de la exigencia que nosotras como familias, como defensoras, tenemos que seguir pugnando porque se realicen las cosas de una manera adecuada, con perspectiva de género y sin obstaculizar el acceso a la justicia o el acceso a encontrar a estas personas también. Bueno, primero tener en cuenta que las autoridades están obligadas a actuar, aunque muchas veces ellos no lo hagan, ¿no? O no lo hagan de una manera correcta, la obligación está en las autoridades. Entonces, tenemos derecho a exigir que ellas actúen de una manera pronta para poder tomar las acciones necesarias y, por ejemplo, en un caso de desaparición,
tratar de encontrarlas con vida en el menor tiempo posible. Nosotras a lo mejor como familias o como defensoras, pues nos estamos muchas veces incapacitadas o no tenemos las mismas herramientas que ellos tienen y podemos hacer o dejar de hacer. Sin embargo, ellas y ellos como servidores públicos tienen la obligación de actuar, ¿no? Es necesario que sepan que muchas veces, lamentablemente, en nuestro país, como decía, hay obstáculos o te ponen obstáculos de decir, bueno, es que apenas son 10 horas, apenas desapareció, venga mañana. No, aquí cada minuto cuenta, cada minuto, cada segundo cuenta. Entonces creo que es importante que sepan que es necesario exigir que se activen los protocolos necesarios para la búsqueda de las personas, que les den un folio, digamos, el número, que pueden dar las fotos, pueden llevar las fotos, o sea, no necesariamente tienen que llevar la documentación. Más que nada, al principio solamente es la información de decir, desapareció esta joven, mujer o niña con estas características a tal hora, en tal lugar, la última vez que fue vista fue de tales características, para que se pueda generar la alerta y puedan empezar a buscar, ¿no? En el estado y con los estados, si hay probabilidad, digamos, de que haya sido trasladada a otros estados, pues también que puedan accionar en los otros estados, que puedan intervenir incluso las redes sociales de la joven, con quién, en los teléfonos para ver con quién tuvo el último contacto, etcétera. Entonces, este tipo de, nosotras, digamos, hemos hecho mucha información que tiene que ver con esto de qué hacer ante una desaparición, qué hacer para pedir una orden de protección para las mujeres que sufren violencia. Entonces, quizá pueda dejar el sitio web del observatorio, que es observatoriofeminicidio-mexico.org. Ahí tenemos todo este material. Estamos justamente también generando qué hacer ante un feminicidio. Y me da de verdad mucha pena como tener que compartir, ¿no? Que ahora tenemos que dedicarnos justamente a hacer desde la sociedad civil o desde nosotras como defensoras este tipo de materiales, ¿verdad? Porque nos habla de que estamos viviendo en un contexto de alarma, no en un contexto de violencia feminicida que acaba todos los días con la vida de al menos 10 mujeres, o que 10 hombres matan a 10 mujeres todos los días, y es lamentable, pero tenemos que estar informadas, tenemos que generar redes de apoyo, que tenemos que saber cuáles son nuestros derechos y a partir de ello exigirlos, porque como decía, las autoridades tienen ese deber, esa obligación, y en todo caso, pues impulsemos, si eso no lo hacen, impulsemos que las personas que por acción u omisión no hagan lo que les corresponde, pues se les puedan también dar sanciones, las sanciones correspondientes. Bueno, Campo Algodonero ha incidido de entrada para reconocer esta problemática específica, ¿no? Porque antes podíamos hablar de homicidios, ¿no? Homicidios dolosos, culposos, y no, aquí estamos hablando de un asesinato de una mujer por cuestión o por razón de género, en donde, como decíamos, de entrada se empieza a tipificar el feminicidio como tal, como un delito en específico. A nivel nacional, actualmente ya todos los estados están como con esa tipificación. No todos están homologados al tipo penal federal, pero es un avance, digamos, que se reconozca que las mujeres somos asesinadas por ser mujeres, ¿no? Y que hay componentes específicos, razones de género específicas que pueden acreditar ese delito. Y por otra parte, se han generado los protocolos de investigación y actuación para la investigación del feminicidio, que si de alguna manera
se llevan a cabo o si existen protocolos específicos bien realizados con perspectiva de género, perspectiva de derechos humanos y perspectiva intercultural, se puede acreditar específicamente que ha sido un feminicidio. Eso es un avance también a nivel nacional. No todos los estados cuentan con, la mayoría ya de los estados cuentan con protocolos, no todos están, digamos, bien realizados. Creo que es otra lucha que podemos seguir dando, pero que de alguna manera son pasos que se han avanzado y que son logros también de las propias familias, ¿no? De las propias madres que con su lucha pues van sentando precedentes a nivel nacional para poder investigar y sancionar el feminicidio como corresponde, ¿no? México es uno de los países de avanzada, digamos, igual que otros en la región, en donde la propia problemática de la violencia feminicida nos ha impulsado a crear ciertas políticas públicas que puedan garantizar la vida y la seguridad de las mujeres. Creo que hay que conocerlas, hay que hacer uso de ellas, pero también hay que generar protocolos a nivel familiar, ¿no? A nivel comunitario, con nuestras amigas, con nuestras redes. Nosotras como defensoras decimos que las redes salvan vidas, pero también el conocimiento de nuestros derechos, digamos, y el conocimiento de las acciones también pueden salvar nuestra vida. Entonces creo que debemos y es necesario que continuemos exigiendo a las autoridades que vivamos en un entorno seguro. La violencia, salir con el miedo a las calles no es normal. Dejar de salir a las calles no es normal. Dejar de vestirnos como nos queremos vestirnos y no lo hacemos por el temor al acoso, a la discriminación, a la violencia no es normal. Entonces creo que tenemos que seguir alzando la voz desde cualquier espacio para ser defensora de los derechos humanos y para defender los derechos de las mujeres. No necesitamos ser de entrada profesionales, no necesitamos ser abogadas, necesitamos saber que la violencia no es normal y que podemos vivir y merecemos vivir en entornos más seguros. Hola, soy Andrea Medina Rosas, soy abogada. Tengo más de 25 años trabajando en derechos humanos de las mujeres y propiciando la incorporación de la perspectiva de género en los derechos humanos. Desde ahí, parte de mi trabajo, también yo creo que por ser mi generación, una generación que nos tocó desde jóvenes la documentación y la exigencia de justicia por las desapariciones y asesinatos de mujeres. Yo tengo 44 años ahora, en este 2010, y parte de mi experiencia fue ir acompañando a las colegas en Ciudad Juárez que estaban haciendo estas denuncias. En el año 2001, después de varios casos y planteamientos hechos por encontrar cuerpos de mujeres en espacios públicos fuera de la ciudad de Ciudad Juárez, como era el Lote Bravo, como era Cristo Negro, Lomas de Poleo, en el 2001, en noviembre, 6 y 7 de noviembre, se encontraron 8 cuerpos de mujeres ya sin vida en un antiguo campo algodonero dentro de la ciudad. Es importante recordar, si bien ahora pensamos en Ciudad Juárez y tal vez pensamos en Maquila, Ciudad Juárez, en esta frontera con el sur de Estados Unidos, pues era una ciudad de cultivo de algodón y de recolección de algodón. Y este antiguo campo algodonero que estaba dentro de la ciudad, pues se encuentran estos 8 cuerpos de mujeres y genera una crisis y una conmoción en esa ciudad, pero también en el país, porque ya llevábamos varios años, desde 1993, documentando y exigiendo y creando instituciones, haciendo informes, recomendaciones.
Así que la denuncia que iniciaron otras personas, entre ellas Imelda Marrufo, hicieron esta denuncia ante el sistema interamericano, y años después, en el 2005, cuando la Comisión Interamericana decide sí iniciar la investigación, a pesar de que se había presentado en el año 2002, decide investigar, y ahí colegas que llevaban en ese momento los casos de otras organizaciones civiles me piden a mí que apoye para garantizar que la perspectiva de género esté a lo largo de todo este proceso. Fuimos 4 organizaciones civiles, un equipo amplio, complejo, cada uno con distintas visiones, y bueno, por lo menos yo traté de incorporar la perspectiva de género en él. Y si bien formalmente se nombra como el caso González y otras contra México, porque refiere a las personas en concreto, solo 3 de las familias de estas 8 mujeres, que al final en realidad eran 11 familias por la forma de identificación, bueno, de sus nombres, en realidad la referencia que por tradición, si podemos decirlo así, se fue dando en Ciudad Juárez es que identificamos los casos por los lugares en donde se encuentran estos cuerpos de mujeres, y por eso se le nombra el caso Campo Algodonero. El hecho de que en Ciudad Juárez, en particular, en este país, México, se haya iniciado la documentación de desapariciones y asesinatos de mujeres, para mí es un elemento como de gran orgullo que confirma una tradición que hemos tenido en América Latina y en México en particular, por reconocer los derechos de las mujeres, por tener una comprensión compleja de la igualdad, y desde ahí saber ver los alcances de la discriminación en contra de las mujeres. Creo que para esto es importante contextualizar un poco, porque a nivel mundial se reconoció y se nombró esta violencia contra las mujeres recién en 1989, con una recomendación, la número 12 del Comité de la CEDAW, pero ya venía, sobre todo en América Latina, una reflexión intensa de que no bastaba con nombrar la discriminación como aquellos actos que obstaculizan o restringen los derechos y las libertades de las mujeres, sino que una forma que tiene como causa y consecuencia la discriminación es esta violencia que también restringe derechos y libertades, pero sobre todo causa daños. Fuimos pioneras en ese sentido, porque ahora podemos identificar violencia contra personas jóvenes, por personas por su preferencia sexual, por su raza, etc. Pero en ese momento dijimos, hay que nombrar esto. Piensen, la primera vez fue en 1989. En América, en el continente americano, se aprobó la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, que la nombramos como la Convención de Belém do Pará, en 1994. Es decir, aún antes de la formalización de obligaciones en este continente, en Ciudad Juárez ya estaban documentando esto. No sabían ni siquiera casi cómo nombrarlo. Decían, están desapareciendo mujeres, las estamos encontrando muertas en los espacios públicos. Tenemos que reflexionar sobre esto. Y es esa gran capacidad de organización, de exigencia, de documentación que permitió a otras feministas, como es Marcela Lagarde y de los Ríos, que a la pregunta sobre por qué le decían por qué los hombres están asesinando a las mujeres, ella pudo hacer una reflexión retomando las investigaciones de Diane Russell y de decir, bueno, esto se lo podemos nombrar como feminicidio.
¿no? Y lo supieron tomar de manera inmediata las colegas mujeres en todo el estado de Chihuahua y en particular en Ciudad Juárez. Entonces, creo que en general a veces se dice, Ciudad Juárez es la referencia del lugar donde más se desaparece y se asesina. Lo que hemos visto con las cifras es que no es precisamente el que más, es el lugar donde la sociedad civil ha sabido reconocer plenamente cuáles son los derechos de las mujeres, cuáles son sus libertades y desde ahí identificar lo que violenta eso. Eso para mí es la gran referencia de Juárez, una sociedad, una organización de la ciudadanía que dijo, acá tan queremos la igualdad que sabemos nombrar la violencia contra las mujeres y a partir de ahí, bueno, tenemos el concepto de feminicidio, de violencia feminicida, etc. La sentencia de Campo Algodonero es una sentencia compleja por varias razones. Una, porque la Corte Interamericana hasta ese momento no había recibido un caso que de inicio en la propia demanda le planteara investigar por violaciones a la Convención de Belém do Pará. Si bien la Corte Interamericana ya había dictado sentencias retomando esta convención, como es la sentencia de la penal Castro y Castro contra Perú, no lo había tenido que analizar de inicio y como base de esos casos. Campo Algodonero es el primero que llega con esa referencia, con mucha oposición, no solo de los colegas de derechos humanos, sino también del Estado mexicano. Y el Estado mexicano planteaba que la Convención de Belém do Pará no era completamente explícita de la competencia que tenía la Corte para investigar por violaciones a las obligaciones que establecía esta convención. Eso llevó a que la Corte tuviera que hacer un análisis previo para decir si tenía competencia o no. Este y otros elementos que el Estado mexicano planteó como resistencia a aceptar la competencia, pero también a reconocer la violencia contra las mujeres, llevó a que la Corte hiciera un posicionamiento y una explicación sobre la violencia contra las mujeres, sobre lo que implica juzgar con perspectiva de género y también la comprensión de el conjunto de la normatividad en materia de derechos humanos y cómo se debe de analizar. Entonces, por ejemplo, hizo un planteamiento que es fundamental en el que dijo, sí somos competentes, porque si la propia convención señala que se pueden presentar quejas a la Comisión Interamericana, pues sería una interpretación sumamente restrictiva y sin lógica que solo se quede en la comisión y no pueda pasar a la Corte, ¿no? Porque es parte del sistema mismo de acceso a la justicia en el sistema interamericano. Pero también dijo algo que es muy importante y que todavía creo que a nivel nacional y aún colegas de derechos humanos se resisten a comprender. Bajo el principio de interdependencia de todos los derechos humanos, sabemos que si bien una puede tener una convención más específica o que se haya aprobado en tiempos posteriores, pues es parte de ese cuerpo normativo. Lo que México decía es que no solo no tenía competencia, sino que era una convención tan específica que lo que se debía de tomar en cuenta era la Convención Americana, que es el referente central. Y la explicación de la Corte es que dice, sí, hay esa normatividad que es general, que es la principal, como en el sistema interamericano es la Convención Americana de Derechos Humanos o como a nivel nacional podría ser la Constitución, pero el hecho de que existan estas otras normatividades más específicas, no por su especificidad son menos, ¿no? Al contrario,
lo que plantea la Corte es que esa especificidad lo que hace es reforzar eso general. ¿Ah? Es tan relevante que aquello general implica que debe de ser reforzado de acuerdo a situaciones o a condiciones de las personas. ¿Qué hace la Convención para eliminar todas las formas de discriminación contra la mujer, o la Convención para eliminar todas las formas de discriminación racial, la Convención de los Derechos de los Niños, de personas con discapacidad? No es que creen nuevos derechos, toman los mismos derechos humanos, a la vivienda, a la educación, a la vida, a las libertades fundamentales. Lo que hacen es reforzar esas obligaciones generales que define la Declaración Universal, y decirle al Estado, ojo, no te olvides, ¿va? Acá debes de tener mayor cuidado. Ese es un punto central de esta sentencia. Otro punto que me parece muy relevante es que logra comprender y explicar que para acceder a la justicia sin ninguna forma de discriminación, la perspectiva de género es una herramienta metodológica indispensable, obligatoria, ¿va? Y la sentencia es ejemplar en ese sentido, cómo va haciendo el análisis para lograr las consecuencias que plantea en las disposiciones de la sentencia. La Suprema Corte de Justicia de la Nación de México retoma, porque hay una disposición que dice que se tienen que crear protocolos para juzgar con perspectiva de género, y la Corte Mexicana en el 2016, en cumplimiento de esta disposición, aprueba una jurisprudencia que es obligatoria, la jurisprudencia 22 del 2016, que yo creo que es el destilado máximo y homenaje a lo que han hecho todas estas mujeres para acceder a la justicia desde 1993, y establece 6 pasos básicos para acceder a la justicia sin discriminación y en igualdad. Otro punto que me parece muy importante de la sentencia de Campo Algodonero es la comprensión y la manera de probar la violencia contra las mujeres. No solo se enfoca a lo que le sucede a esas 3 mujeres, que sus 3 familias logran impulsar este acceso a la justicia, sino que dice, estas mujeres no solo no se investigó y sufrieron de formas de discriminación, sino que también sus familias han sido hostigadas, amenazadas. Hay que recordar que una de estas familias tuvo que pedir asilo a Estados Unidos. Todas fueron amenazadas, pero además las organizaciones civiles que daban respaldo también habían sido denostadas y lo siguen siendo hasta la fecha, ¿va? Y plantea algo más. Plantea que esos hechos tienen una relación directa con que desde 1993 se había hecho la documentación, que desde 1998 la Comisión Nacional de Derechos Humanos había registrado que había discriminación en el acceso a la justicia, y entonces dice la Corte, no solo voy a resolver de estas 3 mujeres, voy a resolver de sus familias, de las defensoras, pero también de todo el contexto. Eso para mí es la comprensión de lo que constituye la discriminación. Nosotros podemos ver los hechos concretos en personas específicas, pero la discriminación tiene una base social e histórica, cultural, que sostiene esos estereotipos y prejuicios. Y lo que hizo la Corte Interamericana fue desmenuzar cada uno de esos puntos para el reconocimiento de esta violencia, pero al mismo tiempo para la reparación del daño. Las disposiciones que establece esta sentencia van en relación a la dignidad de estas jóvenes y mujeres, para sus familias, para las organizaciones civiles, y también para el acceso a la verdad de toda la población, no solo en México, sino en todo el mundo.
Es importante tener presente que la reparación del daño o la construcción de los derechos de las víctimas tiene como eje la justicia, sí, pero también el acceso a la verdad y también la reparación del daño integral. Y solo voy a nombrar este otro elemento, aunque hay muchos más. Ojalá las personas se interesen por leer esta sentencia tan paradigmática, que es que la Corte dice, ok, estamos ante un caso que estas violaciones a derechos humanos tienen referencia a la discriminación. La manera tradicional de pensar la reparación del daño es que se restituyan los derechos en la medida de lo posible. Obviamente no se puede revivir a nadie, pero en la medida de lo posible se restituye las libertades, los derechos, se compensa los gastos hechos, etc. Pero la Corte dice, porque ya había otras reflexiones mucho más ligadas a una desigualdad por categoría o por condición de clase social. Pero acá lo retoma por discriminación, por motivos de género, y dice, no podemos quedarnos en una reparación del daño que solo restituya derechos. Porque si la causa es esta cultura de discriminación, si nada más atendemos a esas personas y mantenemos ese contexto que es la causa de esas violaciones a derechos humanos, pues van a regresar a lo mismo, ¿no? Entonces plantea la reparación del daño integral con un enfoque transformador. Cada uno de estos casos debe de llevar a transformar el contexto. Pensémoslo en el ámbito universitario. Si en un salón de clases el profesor ejerce discriminación u otras formas de violencia, como puede ser el hostigamiento sexual, y genera una complicidad con personas o con todo el grupo, y el grupo le celebra al profesor esos actos de discriminación o de hostigamiento, aún de que a esa persona que ha sido víctima de esos actos se le repare de manera individual y se le diga, no sé, como no accedió al hostigamiento sexual, no pudo presentar el examen y la reprobaron. Y le dicen, bueno, puedes repetir el examen. Pero si ella regresa con ese mismo profesor, si regresa a ese mismo grupo, va a estar en el mismo contexto. Entonces, la reparación integral del daño con un enfoque transformador implica que tome también a la persona en su contexto y el contexto sea transformado para que se erradique la discriminación, ¿no? Estos 4 puntos que les pongo son 4 de un conjunto amplio que hacen de esta sentencia una sentencia muy relevante porque logró innovar en esos puntos o por lo menos sintetizar de una manera distinta y específica en torno a la violencia de género contra las mujeres como nunca antes se había hecho, no solo en el sistema interamericano, sino en ningún sistema de derechos humanos. Ante estas disposiciones que establece la Corte Interamericana en esta sentencia de González y otras, o también conocida como campo algodonero, creo que es importante tomar varios puntos en cuenta. Uno tiene que ver con que el Estado mexicano se compone no solo por los 3 poderes y los 3 órdenes de gobierno, también por su sociedad, ¿no? Y lo que juzga y a quien le plantea obligaciones esta Corte Interamericana es a ese Estado en totalidad, ¿no? Tanto a los 3 poderes, los 3 órdenes de gobierno, porque a veces durante el proceso y en la interpretación se decía, bueno, es el estado de Chihuahua o es el municipio de Ciudad Juárez. No, es todo el estado, ¿va? El estado mexicano como tal. Ahora, teniendo eso presente, también es bueno considerar que desde el inicio el Estado mexicano se resistió, ¿va? No quería ser investigado, no quería
reconocer la competencia de la Corte, no quería ni siquiera comprender que se trataba de situaciones de violencia contra las mujeres, quiso argumentar que era un tema o de narcotráfico, o de frontera, o de cualquier otra cosa, ¿no? Menos violencia contra las mujeres. Entonces, si hay un Estado que llega así a un juicio, evidentemente el cumplimiento de la sentencia pues arrastra varios de esos prejuicios y de esas limitaciones. Ahora, el Estado, si bien lo estamos tomando en esa totalidad, no es tan total. Tiene fisuras, tiene diferencias entre los distintos poderes, aún entre las distintas instituciones y en distintos momentos de administración. Lo que efectivamente se ha cumplido de esa sentencia tiene que ver sobre todo con las acciones como algunas directas o concretas con los familiares, el pago de la indemnización, también algunas medidas de satisfacción como fue la publicación de la sentencia. Se hizo el memorial con un proceso muy complejo, pero está el memorial ahí. Pero hay otro conjunto de disposiciones que si bien el Estado ha dicho he cumplido, en realidad no están en su totalidad. Por ejemplo, una de las disposiciones dice que se debe de hacer un programa educativo para toda la sociedad en Chihuahua, para que se comprenda la discriminación y la violencia contra las mujeres y se conozca esta sentencia. Bueno, México reportó algo en un año, pero si una ve los resultados, pues no, la mayoría de la sociedad en Ciudad Juárez y en Chihuahua, en toda la entidad federativa, pues no tiene conocimiento de los derechos humanos de las mujeres, ¿no? Hay otros elementos como era una página en internet en la que se registraran todos los datos de las mujeres desaparecidas y asesinadas desde 1993 y que hay una página ahí, pero que no está actualizada, que no se mantiene viva como debería ser. Ahora, hay otros puntos que de manera creo que sorprendente y muy triste, que deberían ser los puntos centrales, no se han cumplido. Por ejemplo, todavía no sabemos quiénes son los responsables de estos hechos, porque las investigaciones no se han concluido y no hay avance al respecto. La transformación y brindar de manera concreta la rehabilitación, pero que la Corte dice el Estado debe de crear los mecanismos públicos y gratuitos para brindar una atención a todas las personas familiares de víctimas, especializado en feminicidio, en la impunidad ante el feminicidio, etcétera, pues eso no está todavía, ¿no? Y un poco el Estado, en representación de la Secretaría de Relaciones Exteriores o de la Secretaría de Gobernación, intenta decir que ya cumplió, ¿no? Pero hay algo que hace la Corte Interamericana que es muy interesante porque recién se está consolidando en el momento que emite esta sentencia, es que dice, yo no quiero resultados de mera formalidad. Lo que yo quiero que me demuestres como cumplimiento de estas disposiciones y de tus obligaciones son resultados efectivos del cumplimiento y satisfacción de los derechos humanos. Esto refiere a algo que recién en el siglo XXI estamos consolidando, que son los indicadores de cumplimiento de los derechos humanos, que en el 2008, esta sentencia de Campo Algodonero es del 2009, en el 2008 el Sistema Universal de Derechos Humanos dice, vamos a consolidar indicadores de cumplimiento en torno al principio de progresividad de los derechos humanos y por lo tanto no solo vamos a medir cuestiones formales, sino vamos a medir la estructura, los procesos, pero también los resultados, ¿no? Un ejemplo de cómo se ve esto en la sentencia de Campo Algodonero.
México argumentaba que había cumplido con la obligación de capacitar a su funcionariado, demostrando las listas de asistencia firmadas por cientos de funcionarios, presentando el presupuesto que comprobaba todo lo invertido para la capacitación. Y en la audiencia, el Ministerio Público, que pues estaba como testigo ante la Corte, si bien sí dijo, he recibido cursos, en ellos se ha hablado de la Convención de la CEDAW, de Belém do Pará, no supo decir cómo se traducían esas obligaciones en sus funciones particulares. Entonces, ante eso la Corte dice, me podrás decir que gastaste todos los millones del mundo, pero mientras no me demuestres que ese funcionariado sabe identificar la discriminación, sabe cómo no cometer actos discriminatorios y cómo reparar y transformar esos hechos, yo no te voy a tomar como cumplida esta obligación, ¿verdad? Entonces creo que en ese sentido hemos ido avanzando, pero el Estado mexicano todavía se resiste y quiere, decimos en términos más políticos, quiere simular que cumple. Pero eso es, o sea, mientras se quede en esa formalidad, no hemos avanzado. Y parte de lo que estamos todavía insistiendo es que el cumplimiento cabal de la sentencia de Campo Algodonero lo vamos a ver cuando en los resultados, es decir, en el goce de los derechos y las libertades, realmente las mujeres ya no tengamos miedo, que no haya más impunidad, que la sociedad misma diga al cualquiera que ose siquiera pensar o hacer un chiste misógino, que le diga, no, eso no está bien. Ahí diremos, ya, se cumplió la sentencia. Y bueno, tendremos que ir entrando en los espacios de funcionariado, de representación, para que esto se vaya transformando. Para verificar el cumplimiento de las sentencias que emiten estas cortes internacionales, como lo es la Corte Interamericana, se tiene un mecanismo establecido para rendir informes, ¿no? Y que presentan todas las partes, y sobre eso la propia Corte va definiendo si se cumple o no se cumple, o parcialmente, o quedan pendientes algunos elementos. En ese sentido, a veces las personas piensan que se va a meter a alguien a la cárcel, ¿no? O va a haber una sanción económica, o no sé. No, en el sistema de derechos humanos funciona de una manera distinta, porque lo que se busca es consolidar ese compromiso ético, pero también de comunidad internacional y de la propia sociedad de cada país, de la comprensión de esos derechos, y de que si el Estado sigue sin cumplir, pues no es un buen Estado, ¿no? Y que lo tendremos que ir haciendo, que vea que debe de tener esta voluntad. Entonces no se va a meter a ningún presidente o congreso o ministro a una penal que exista del sistema interamericano, pero lo que sí hay, y eso es algo que tenemos que construir como sociedad y como ciudadanía, pues es la vergüenza, ¿no? La vergüenza de tener un país y representantes o funcionariado que piensen que con decir meras formalidades ya se cumple, que con decir que se va a dar dinero directamente a las personas ya se garantizan los derechos humanos, que se niegue el reconocimiento de la violencia contra las mujeres. Pues no, eso da vergüenza, porque lo que hace es romper el pacto internacional, pero en México también el pacto nacional. La Constitución desde el año 2011 reconoce como su eje central de fundación de esta nación y de convivencia para todas y para todos los derechos humanos. Entonces, si se sigue sin cumplir estas obligaciones, pues el Estado está incumpliendo la Constitución, y esa es una forma de corrupción, es una forma de no respetar
el pacto fundante. Las sentencias de derechos humanos no solo refieren a estas obligaciones para las autoridades en cada estado, sino que nos marcan un camino a la ciudadanía, a la sociedad en general, de por dónde debemos de comprender la operación y la interpretación de los derechos humanos. En ese sentido, es muy importante que todo el mundo conozca esta y todas las sentencias. México tiene, pues por la violación a los derechos que ha cometido en el ámbito nacional, pero también por una sociedad civil organizada fuerte, tiene 4 sentencias emblemáticas relacionadas a la violencia contra las mujeres, que una es Campo Algodonero, otras son las sentencias de Inés y Valentina, recientemente ahora la sentencia sobre Atenco en relación a la tortura sexual, que nos dan un marco importante para comprender lo que nos sucede, pero sobre todo para tener herramientas de cómo podemos salir de esto. Yo creo que ese es el punto más relevante del acceso a la justicia en torno a los derechos humanos, que no solo nos permiten reconocer aspectos que tal vez hemos ya normalizado de tal manera que ni siquiera los identificamos, y que las sentencias nos están diciendo, ojo, este acto está mal por esto y estas razones. Pero también las sentencias con sus disposiciones y medidas de reparación del daño, lo que nos dan es una hoja de ruta de cómo transformar, de qué es lo que sí podríamos hacer y hacia dónde caminar. De manera también muy particular, México ya en el 2007, antes de que saliera publicada esta sentencia, incorporó la definición de violencia feminicida. Y ahí hay un elemento que fue muy debatido, pero que es muy importante, que señala que la violencia feminicida refiere a este conjunto de actos misóginos que violentan los derechos humanos de las mujeres, que puede, no tiene que ser, pero que puede llegar a la muerte violenta y que puede incluir elementos de impunidad, no solo por parte del Estado, sino también una impunidad social. Y acá creo que ese elemento hay que retomarlo con mayor fuerza, porque si el Estado sostiene la impunidad, no investiga, si el Estado quiere simular y con eso incumplir sus obligaciones, como ciudadanía es importante que no sigamos esa ruta del Estado, sino que vayamos en nuestras prácticas sociales, en la cotidianidad, remontando esas formas de discriminación y violencia y construyendo prácticas de igualdad de manera muy concreta. Este proceso, en particular en relación a la violencia contra las mujeres, si bien está en el marco de los derechos humanos, desafortunadamente no ha sido incorporada a cabalidad por las organizaciones de derechos humanos. Muchas organizaciones de derechos humanos en México tienen entre sus integrantes, que son mis propios colegas, personas que discriminan, hombres que hostigan sexualmente, y eso lo vimos de manera contundente en el Me Too de hace un par de años, en donde si bien el más grande tenía que ver con las universidades, también hubo uno sobre activistas. Y muchos colegas, incluidos colegas que estuvieron en la sentencia de Campo Algodonero, fueron denunciados públicamente por hostigamiento sexual. Entonces, eso nos habla también de que necesitamos incorporar y permear de mejor manera esta comprensión de la discriminación y la violencia contra las mujeres, aún en nuestros propios espacios. Nadie está exento de esta formación y esta cultura en la discriminación. Solo haciendo una acción deliberada y consciente para salir de ello es que lo puedes lograr, porque todas y todos hemos sido formados en esta cultura de violencia.
Y ahí nada de que tener el carnet de que no hay carnet, pues, pero decir que una es defensora o defensor de derechos humanos, eso nos hace inmunes a algo, a nada. Tenemos que hacer ese compromiso y esa reflexión constante para hacer un cambio y realmente erradicar la discriminación de nuestras mentalidades y también de nuestras prácticas. Claro, el proceso para llegar a esta sentencia de Campo Algodonero fue un proceso muy complejo, en una situación muy precaria de todas las organizaciones y prácticamente desde mi organización fue un trabajo voluntario en gran medida, con muchas amenazas, con muchas dificultades. Y cuando salió la sentencia, debo de reconocer que yo estaba muy frustrada. Pensaba que era una pésima sentencia, ¿no? Ya después de un mes que la leí con más calma, dije, wow, esto es una maravilla, ¿no? Pero lo comento porque muchas veces cuando uno está envuelta en el proceso directamente y piensa en los alcances, ve lo que ha sucedido de manera directa, pareciera que las cosas siempre son muy poco de lo que se consigue, ¿no? Pero ya con el tiempo, varias cosas para mí fueron muy notorias. Una es una muy buena sentencia, otra que en realidad lo que ahí se logró no fue solo por estas personas que estuvimos en el momento final para hacer esta defensa, sino que fue una construcción colectiva desde Esther Chávez de Casamiga, con Fuentes Mares también, que estuvieron recortando los periódicos, ¿no? A principios de los 90, una cantidad de personas en tantos lugares, ¿no? Hay quienes dicen, bueno, esa recomendación de 1998, la 44 de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, no sirvió para nada. Pero es el fundamento para que la Corte Interamericana diga, a partir de esa fecha, el Estado ya había comprobado que había elementos de discriminación. Y así un conjunto de hechos que a mí, siempre que lo pienso, me conmueve muchísimo de entender que nada de esto que hemos logrado de los derechos de las mujeres es una construcción individual. Es siempre una construcción colectiva, concatenada, lo que hizo una le sirve a la otra. Y eso para mí me lleva siempre a un planteamiento que necesitamos reconocer plenamente de dónde venimos, reconocer de manera positiva qué es lo que han hecho las otras. No podemos olvidar ni podemos desechar todo lo que se ha logrado porque esa es nuestra base, ese es nuestro piso. Y a veces a mí me da tristeza, la verdad, que con ciertas colegas más jóvenes, pero no solo más jóvenes, sino tal vez recién llegadas al feminismo o a la exigencia de derechos humanos de las mujeres, no saben lo que hay y hacen planteamientos o afirmaciones como que nada ha servido, ¿no? O que no tenemos nada. Tenemos tanto, ¿no? Si yo pienso en Mary Wollstonecraft, en Olympia de Gouges, si pienso en Eleanor Roosevelt como sufragista que ideó algo tan fascinante como la Declaración Universal de Derechos Humanos, digo, claro que tenemos muchísimo y tenemos que conocerlo bien para poder usarlo y para poder potenciarlo. Así que yo pienso que la mejor manera de usar la energía que nos da la rabia, ¿no? Y la resistencia es conociendo la ley. A mí ahora me da risa, pero pienso que en estos tiempos la mayor rebeldía es conocer la ley, porque lo que quieren es que no seamos ciudadanas, ¿no? Entonces creo que es bueno retomar esto, conocerlo bien. Eso es honrar nuestras raíces y de dónde venimos. Y también yo pienso que es importante hacer una reflexión profunda sobre cómo queremos lograr esto. Desde las distintas etapas del feminismo ha habido siempre una tensión
sobre si queremos hacer uso de la fuerza y de la violencia para conseguirlo o no. Y pienso que reconocer que el hecho de haber sido un movimiento y como grupo, digamos, motivo de discriminación por género, que logramos nombrar por primera vez en la humanidad que había una violencia que se sustenta en la discriminación, eso nos llevó a una reflexión de que no es a través de la violencia como queremos conseguir la igualdad, ¿no? Porque sabemos muy bien el daño que causa esa violencia y porque sabemos además que en un contexto discriminatorio y desigual, el uso de la violencia se nos revierte a nosotras mismas, ¿no? Entonces, yo entiendo bien la rabia, la necesitamos sin duda, pero querría apelar a una reflexión de cuál es la mejor vía para nosotras actualmente. Por lo menos en la tradición feminista hasta ahora siempre ha sido un movimiento pacifista, que hemos sido sumamente creativas. Hemos en general apelado al Estado, pero las que son más autónomas han apelado siempre a nuevas prácticas sociales desde la paz, desde la comprensión, desde la construcción de prácticas que nos permitan resolver los conflictos de una manera no violenta. Y creo que eso es algo que hay que retomar, que hay que reconocer y, bueno, definir hacia dónde queremos llegar. Si hay algunas que optan por la violencia, creo que es bueno que quienes no optamos por eso expliquemos claramente por qué. Si bien faltan cosas de esta sentencia, hay elementos que ya marcan un referente muy importante para el Estado mexicano. Si bien en el año 2013 se aprobó el protocolo para juzgar con perspectiva de género que publicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la jurisprudencia para juzgar con perspectiva de género y los elementos para ello, creo que es un logro que yo de veras ni me lo imaginaba. Cuando salió esa sentencia, yo daba de brincos porque es tan clara, tan precisa, es obligatoria, ¿no? Es obligatoria para cualquier controversia jurisdiccional, es decir, desde el tribunal universitario, ¿va?, hasta la Suprema Corte, ¿va?, desde cómo investiga una patronal, una organización civil, hasta los tribunales federales, ¿va? Eso es un logro que marca de manera estructural. Que mucha gente no la conozca es otra cosa. Está desde el 2016, pero ese es un logro muy importante. Otro referente que me parece muy importante es que para muchas personas en procesos concretos ha servido como una base para plantear nuevas posibilidades. Varias sentencias, como la sentencia de Mariana Lima, ¿no? Varios referentes como son las recomendaciones que se establecen en las alertas de violencia de género. En varios elementos está esta ruta que plantea la Corte Interamericana con las distintas disposiciones que nos dice, bueno, tenemos que ver cómo se hace la rehabilitación, tenemos que ver cómo se hace la investigación, qué pasa con los familiares, qué pasa con las organizaciones, cómo se tiene esta parte transformadora. La Ley General de Víctimas incorporó este elemento del enfoque transformador de la reparación del daño y eso viene de la sentencia de Campo Algodonero. Por ejemplo, para mí ahí hay un tema que es como muy controvertido porque hay quienes, sobre todo en las universidades, están buscando implementar la justicia transicional o la justicia restaurativa. Yo digo, bueno, ¿será que no se han enterado que México ha avanzado tanto en su legislación que eso ya lo tiene en la ley? ¿Ah? Porque ¿qué buscan estas justicias
restaurativas, transicionales, pues que se logre una reparación del daño integral. Pero es que eso ya está en la ley, ¿va? Eso es parte de todas estas sentencias, incluida la de Campo Algodonero, con su incidencia desde la Corte Interamericana. Entonces, creo que tenemos ya luces de cómo se ha armonizado y cómo se ha implementado. Si bien falta, también esto que tenemos necesitamos reconocerlo para usarlo, ¿no? Si nos quedamos todo el rato que la ley es mala, que nada se ha hecho, pues no vamos a poder ver lo que sí hay, que es mucho, que es muy importante y que nos sirve en muchos estados, ¿no? Y en muchos niveles de gobierno, instancias, y sobre todo me parece importante que nos sirve en los espacios universitarios.